Dios les bendiga a todos. Qué bueno es estar aquí una vez más, compartiendo una palabra de parte de Dios. Y quiero hablar sobre algo que es interesante, que sucede todos los días en nuestra vida, pero quiero hablar de cómo también podemos nosotros llamar la atención de Dios, porque todos los días alguien llama la atención de alguien. Todos los días tu hijo te llama la atención o tú le llamas la atención a otra persona. Somos personas que nos comunicamos el uno al otro. Y hay cosas que nosotros hacemos que llaman la atención de otras personas. Pero quiero hablar sobre llamando la atención de Dios y quiero leer algo que está en Daniel 1, 19 al 20. Y dice así: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría, inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel y estos 3 compañeros los habían llevado cautivos a Babilonia, a una tierra, a un lugar donde ellos no estaban acostumbrados a vivir en esa atmósfera y en ese ambiente. Era un lugar donde se practicaba la idolatría, era un lugar donde había magos, donde había astrólogos, era un lugar donde no tenían los principios de Dios, pero Daniel fue llevado a ese lugar porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había desobedecido a Dios, había pecado contra Dios, y por ende Dios los entregó a sus enemigos, y Dios permitió que los enemigos de ellos los capturaran, permitió que destruyeran el templo de Jehová y los llevaron cautivos a un lugar que se llama Babilonia. Y en ese lugar es y fue el lugar donde Daniel y sus compañeros desarrollaron un ministerio tan poderoso que hizo que ese reino entero, esa ciudad entera y el rey reconociera de que el verdadero Dios no era los ídolos que ellos adoraban, no era los dioses que ellos adoraban, no era el estatua de oro que ellos habían levantado, sino que era Jehová, Dios de Daniel y Dios de sus 3 compañeros, porque ellos pudieron, a través de su fe, a través de su relación con Dios, a través de lo que ellos cargaban, pudieron demostrarle a todos los que estaban en ese lugar, les pudieron demostrar de que Dios era real, de que Dios responde, de que Dios habla, de que Dios puede cambiar las cosas, de que Dios puede advertir, de que Dios hace lo que Él quiere como Él quiere. Estos muchachos fueron puestos en un lugar donde había tinieblas. Y quiero decirle a todo aquel que me está escuchando que en las tinieblas tú puedes llamar la atención de Dios. Así como ellos llamaron la atención de Dios en medio de un lugar donde estaba lleno de tinieblas y donde la autoridad de ellos, que era el rey, no tenía los principios de Dios, pero aún en ese lugar ellos pudieron creer y tener su fe plantada en el Dios del cual ellos creían, que era Dios, que era Jehová de los ejércitos, era el Dios que los había sacado de Egipto, de la esclavitud, y que los había traído afuera.
y que había hecho tantos milagros y que habían visto el poder de Dios, y a pesar de ellos ser sacados de su tierra, a pesar de que ellos fueron llevados como esclavos a una tierra extranjera, a la tierra de Babilonia, aún ellos sabiendo que Dios había permitido que sus enemigos los capturaran, Daniel y sus compañeros seguían creyendo en Dios y seguían teniendo los principios de Dios. Hay lugares, hay etapas en tu vida que te van a retar a buscar y a conocer más a Dios. Hay etapas en tu vida que te van a retar a ir más profundo con Dios. Hay etapas en tu vida donde tú vas a decir: yo no sé por qué Dios ha permitido esto. No me gusta lo que me está pasando. No me gusta la situación en la que estoy, pero mi fe no va a cambiar. Mi fe va a seguir plantada en el Dios que ha permitido que esto pase, y no me voy a mover, y mis principios no los voy a cambiar a pesar de que estoy viviendo lo que estoy viviendo. Alguien que me está escuchando tiene que entender que si Dios ha permitido que algo ocurra, no puedes perder tu fe, no puedes perder los principios de Dios, no puedes perder lo que Dios valora, no puedes perder los fundamentos de Dios solo por la situación en que tú estás viviendo. Tienes que decir: a pesar de que yo estoy donde estoy y a pesar de que esté pasando lo que yo estoy pasando, que no es algo fácil, pero yo voy a seguir plantado en Dios y mi fe no se va a mover. Seguiré creyendo en el Dios que un día se encontró conmigo. Seguiré creyendo en el Dios que un día me habló y el Dios del cual yo he aprendido, del cual yo he conocido. Mis principios no cambiarán por nada. Tus principios no pueden cambiar por tu situación. Tus principios no pueden cambiar porque estás viviendo un momento malo, difícil. Es más, debería de ser motivación para tú seguir yendo a la presencia de Dios. Debería de ser una motivación para tú seguir buscando a Dios y ser llenado de Dios y dejar que Dios sea el que te motiva y dejar que Dios sea el que te hable y dejar que Dios sea el que te dé la dirección hacia donde tú tienes que ir. La fe tuya va a aumentar a través de la prueba. La fe tuya va a crecer a través del lugar donde Dios te ha permitido estar. No estarás ahí para siempre, pero mientras estés ahí, Dios quiere que tu fe siga en Él y Dios quiere que tus principios sigan siendo los principios de Él. Tu situación no puede cambiar tu fe ni tus principios. Lo que ellos estaban viviendo no cambió su situación. Y cuando ellos llegaron a Babilonia, trataron de enseñarle el lenguaje de ellos, trataron de enseñarles cómo ellos hacían las cosas, trataron de introducirles la comida que ellos comían, que era sacrificada a los ídolos, y ellos dijeron: no, nosotros no podemos comer esa comida porque esa comida está sacrificada a los ídolos, y yo tengo una alianza con Dios, yo tengo una conexión, una relación con Dios, del cual nace todas las cosas que han nacido en mi vida, y por lo tanto yo no puedo comer lo que ustedes comen porque yo tengo una alianza con Dios. Cuando tú tienes una alianza con Dios, tú vas a escoger, tú vas a decidirte por Dios, y cuando algo quiera venir a querer darte otra opción, a querer mostrarte otro camino, tú vas a decir: muchas gracias,
pero no, porque yo tengo una alianza con Dios. Tienes que decidirte, o vas a estar o vas a tener una alianza con Dios, o vas a tener una alianza con el diablo. O vas a estar frío o vas a estar caliente. O vas a estar adentro o vas a estar afuera. O vas a estar donde está el fuego o vas a estar en un lugar donde hay frialdad espiritual. Tú vas a decidir dónde, por qué tú te has decidido. ¿Qué es lo que has decidido? Está Dios y está el diablo. Hay demonios y hay ángeles. Hay cielo y hay infierno. Tienes que decidirte cuál es el que tú quieres y qué tipo de vida tú quieres vivir. La realidad es que Dios es más real que tu propia vida. Y la gente no entiende eso, porque la gente está tan metida y está tan envuelta en las cosas de la tierra, en las cosas de la carne, en las cosas que ellos le gustan, y no se dan cuenta que hay un Dios que es más real que tu propia vida. Tienes que entender de que hay una realidad espiritual y que Dios quiere lo mejor para ti, quiere bendecirte, quiere levantarte, quiere darte cosas que el mundo no te puede dar, pero tú tienes que decidirte por Dios. Tienes que decidir, o voy a tener los principios de Dios en mi vida y me voy a decidir por tener una relación, una conexión con Dios, o me voy a decidir por lo que el mundo está haciendo y como el mundo está viviendo. Porque cuando Daniel y sus compañeros llegaron a Babilonia y ellos miraron lo que estaba pasando y cómo ellos estaban viviendo y cómo el rey consultaba a magos y astrólogos, Daniel dijo: no, algo tiene que cambiar en el gobierno. Algo tiene que cambiar en esta ciudad. Si Dios ha permitido que estos mis enemigos me lleven cautivo a su propia tierra, aquí en su propia tierra va a ocurrir avivamiento, va a ocurrir cambio. Aquí en su propia tierra les voy a mostrar que no tienen que ir a los magos ni a los astrólogos, sino que tienen que ir a un profeta que Dios ha levantado. Daniel era el profeta de Babilonia, era el profeta de ese lugar donde había tinieblas. El rey llegó a consultar a Daniel y a decirle: Daniel, ¿qué es lo que hay que hacer? Daniel, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que está escrito en esta pared? ¿Habrá alguien que pueda interpretar este sueño? ¿Habrá alguien que pueda, del cual Dios pueda librar del foso de los leones? ¿Habrá alguien que pueda librar a los jóvenes del horno de fuego? Había hombres de Dios en Babilonia, y mientras haya hombres de Dios en un lugar, ese lugar va a cambiar. Por eso la Biblia llamaba a los apóstoles, llamaba a Pablo, llamaba a los discípulos de Jesús y decían: aquellos que trastornan el mundo entero han llegado a esta ciudad. Cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, donde llega a un lugar, tiene que haber un trastorno. Tienen que voltear las cosas de arriba para abajo, de abajo para arriba. Tienen que voltear y cambiar las cosas, porque esa es la evidencia de que Dios ha llegado a un lugar. Daniel dijo: aquí yo no me voy a conformar a la idolatría, ni me voy a conformar a los magos y a los astrólogos. Aquí yo voy a establecer lo que Dios me dio. Aquí yo voy a establecer los principios que yo tengo. Aquí yo voy a establecer la fe que yo tengo y quién es mi Dios. Y no solamente eso, sino que les voy a demostrar que el Dios que yo tengo es el verdadero Dios
Y no hay necesidad de adorar a ídolos y no hay necesidad de adorar a una estatua de oro. Es más, rey, tú dices que nos vas a matar si no adoramos la estatua de oro que tú has levantado. Si no queremos adorar a la estatua de oro, nuestro Dios nos va a librar. Y aunque Dios no nos libre, quiero que sepa, rey, que no vamos a adorar a la estatua. Preferimos morir que adorarla. Y los metieron al horno de fuego. Y dice que los subieron a lo máximo, a todo lo que daba el horno. Y cuando ellos miraron, dice la Biblia que adentro del horno no solamente había 3 jóvenes, metieron a 3, pero dice la Biblia que miraron a 4. Dice que miraron un cuarto hombre que estaba ahí con ellos. Y dice la Biblia que cuando los sacaron de ese lugar, dice que ni siquiera su ropa olía a fuego. Ni siquiera se le habían quemado no se le había quemado el pelo de la cabeza, ni siquiera se le habían quemado su ropa. Y dice la Biblia que los sacaron, pero mientras estaban adentro había un cuarto hombre, porque cuando tú estés en medio de la prueba, cuando tú estés en medio de la situación y te has decidido por Dios, va a aparecer el cuarto hombre que no te va a dejar solo en medio del fuego. La Biblia dice: pasarás por el fuego, pero no te vas a quemar. Vas a pasar por el fuego, pero el fuego no te va a quemar. Es más, te va a refinar tu fe, va a refinar tu confianza en Dios, va a hacer que tu fe crezca, porque Dios, en medio de la prueba y en medio del fuego ardiendo, Dios se va a aparecer. El cuarto hombre se te va a aparecer, pero tienes que establecer principios de Dios. Tienes que decidir a quién tú le vas a servir. ¿Le vas a servir a Dios o le vas a servir al diablo? Porque no puedes estar en medio. Siempre las personas que están en medio terminan perdiéndose, porque aquí es escogiendo un lado. ¿Está Dios o está el diablo? No puedes estar en medio. Por eso Dios dice: por cuanto ni es frío ni caliente, lo vomitaré de mi boca. Porque Dios quiere que escojas un lado. O estás del lado de Dios o estás del lado de Satanás. Cuando Dios venga a levantar su iglesia, no va a haber 3 categorías, va a haber 2 categorías. Van a haber aquellos que se van y aquellos que se quedan. Cuando Jesús regrese, no van a haber 3 categorías, van a haber 2. Aquellos que van a estar con Él y aquellos que se van a perder. No hay 3 lugares a donde tú puedes ir, hay 2 lugares a donde tú puedes ir. No hay ángeles y demonios y otra categoría, hay ángeles y hay demonios. Hay espíritus malos y hay espíritus ministradores, que dice la Biblia que son ángeles que vienen a ministrar tu vida. Pero vienen, y dice la Biblia que ellos acompañan, que ellos acampan alrededor de aquellos que temen a Dios. La pregunta es: ¿de cuál lado tú vas a estar? ¿Vas a estar del lado de Dios o vas a estar del lado de Satanás? Porque había una opción que ellos tenían, y ellos podían haber dicho: Dios nos sacó y dejó que destruyeran el templo y dejó que nos llevaran cautivos. Y ellos pudieron haber dicho: ya no queremos creer en Dios, porque Dios ha permitido que nuestros enemigos nos capturen. Pero Daniel y sus compañeros dijeron: no, aunque nos capturaron y aunque Dios ha permitido esto, pero nosotros vamos a ser los profetas de Babilonia, y el rey, en lugar de ir a los astrólogos y los magos, van a venir a nosotros para pedirnos consejo y para preguntarlos qué es lo que hay que hacer. Y así como les estoy diciendo, así sucedió. Dice la Biblia que no hallaron
a otros hombres como ellos. Dice que los hallaron 10 veces mejor que todos los demás. Porque cuando tú tienes una alianza con Dios, la gente verá y te verá 10 veces mejor que aquellos que no tienen una alianza con Dios. La gente te verá 10 veces mejor que aquellos que no tienen una relación o una conexión con Dios. La gente va a distinguir quién tú eres, el espíritu que está dentro de ti. Los querían contaminar, pero no pudieron contaminarlos. Es más, ellos los contaminaron a los demás. Ellos contagiaron a los demás con el Dios que ellos tenían. Dice la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior. Y dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Oraba en la mañana, oraba en la tarde y oraba en la noche. Era un hombre de oración, era un hombre que hablaba con Dios. Era un hombre que tenía interacciones con Dios. Él le hablaba a Dios y Dios le hablaba a él. Había una relación entre Daniel y Dios. Hace falta que los hombres tengan una interacción con Dios. Hace falta que los hombres hablen con Dios y tengan conversaciones con Dios. Entre más tú te acercas a Dios, más Dios se va a acercar a ti. Entre más tú hablas con Dios y tú vas a Dios con lo que tú tienes, Dios más te va a responder y va a interactuar contigo. Hay veces donde Dios va a comenzar una conversación contigo a través de algo que sucede en tu vida y tú tienes que ir a Dios porque Dios quiere hablar contigo. Hay cosas que pasan en tu vida porque Dios está comenzando una conversación contigo. A través de la oración, Daniel obtuvo un espíritu superior. Dice que era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Otra versión dice que tenía un espíritu extraordinario. Cuando tú tienes un espíritu extraordinario, quiere decir que todos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero hay personas que tienen adentro de ellos un espíritu superior. Y cuando la Biblia dice que tenía un espíritu extraordinario, quiere decir que su espíritu, el espíritu de Daniel, estaba despierto, estaba activo, estaba ejercitado, estaba fuerte. Y podía discernir lo que pasaba y tenía una relación con Dios que hacía que él tuviera un espíritu extraordinario o un espíritu superior. Y dice la Biblia que era fiel a Dios y era fiel a la palabra de Dios. Cuando eres fiel a Dios y eres fiel a la palabra de Dios, tarde o temprano Dios hará algo contigo. Dios te va a levantar, te va a bendecir. Yo no sé qué es lo que Dios te va a dar, pero te va a dar algo. Tarde o temprano Dios te dará algo, porque muchas veces no es tanto lo que haces, es el corazón que tienes. No es lo que tú haces, es el corazón que tú tienes para con Dios. Puedes hacer menos que otro y Dios te puede dar más. ¿Por qué? Porque no es tanto lo que haces, es el corazón que tienes para con Dios. Dice la Biblia que David era fiel y por su fidelidad Dios respondía a sus oraciones. Dios le contestaba. Llegó un tiempo donde Daniel estaba en Babilonia y dice la Biblia que él abrió los libros y en el número
de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Dice que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y dice la Biblia que Daniel volvió su rostro a Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Escuchen bien lo que les voy a decir. Estamos hablando de un hombre que tenía una relación con Dios. Estamos hablando de un hombre que era un profeta de Dios. Él ya tenía una relación con Dios, pero dice que él volvió su rostro a Dios para buscarle en oración, en ruego, en cilicio y en ceniza. ¿Por qué un hombre que ya era espiritual, que ya tenía un espíritu superior, está abriendo la Biblia, el libro de la ley, y lee que hay una profecía que de este tiempo a este tiempo Dios iba a regresar al pueblo a su tierra, iba a volver a restaurar el templo? Y Daniel lo está leyendo y está diciendo: espérame, espérate, el tiempo que Dios habló ya terminó, es más, ya se pasó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta profecía? ¿Qué es lo que está pasando con esta palabra profética? Y dice que él volvió su rostro a Dios en oración y en ayuno. ¿Por qué hizo eso cuando él ya era un hombre espiritual? Ya oraba 3 veces al día. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es, cuando tú estás interesado en las cosas del espíritu, te vas a ser responsable por cosas que no ocurren o que no suceden. Alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo ahorita. ¿Por qué razón mucha gente no se hace responsable de buscar a Dios para que Dios cambie algo, para que Dios traiga algo, para que Dios traiga avivamiento, para que Dios haga milagros? ¿Por qué nadie se quiere hacer responsable de buscar a Dios para que algo suceda? Porque no tienen una relación o una conexión con Dios. Cuando tú te comienzas a ser un hombre, una mujer espiritual y tienes una conexión con Dios, ¿qué es lo que te distingue a ti que a los demás cristianos? Lo que te distingue es que tú te quieres ser responsable. Tú te quieres hacer responsable de que Dios haga algo, de que Dios cambie las cosas. Es una evidencia de que tú tienes una conexión con Dios. Una madre no deja de ser madre. Puede ser la mañana, la tarde, la noche, las 3 de la mañana, pero no deja de ser madre. Está dispuesta a hacer lo que sea por sus hijos. Está dispuesta a darles de comer. Está dispuesta a levantarse a medianoche y llevar su hijo al hospital. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad que ella tiene y que ella siente. Cuando tú te comienzas a ser, cuando tú cambias de ser un hombre, una mujer carnal, a un hombre, a una mujer espiritual, comienza a suceder algo en tu vida, que es que comienzas a sentir una responsabilidad por buscar a Dios para que algo cambie. Comienzas a sentir una carga por tu familia y comienzas a buscar a Dios para que algo cambie. Comienzas a sentir una carga por la iglesia y comienzas a buscar a Dios para que Dios traiga fuego a la iglesia. Comienzas a sentir una carga por aquellos que están atados y dices: Dios,
me voy a meter a tu presencia y voy a orar y te voy a buscar. Y quiero que tú me des una unción para yo poder liberar a aquellos que están cautivos y que algo ocurra en sus vidas. Que ya no entren a las iglesias atados y salgan atados, sino que entren atados y salgan libres. Pero algo tiene que pasar adentro de ti, donde tú sientes una responsabilidad y una carga de buscar a Dios para que las cosas cambien. Es la evidencia de un hombre, de una mujer espiritual. ¿Quieres saber quién todavía no es espiritual? Acércateles y te vas a dar cuenta que no hay ninguna carga que ellos sienten y no hay ninguna responsabilidad que ellos tienen por hacer que algo ocurra o que algo cambie. Todavía no has entrado al lugar donde las cosas cambian. Todavía estás viviendo en un ambiente, en una atmósfera terrenal. Todavía no has entrado a la atmósfera espiritual, porque cuando entras a la atmósfera espiritual, te vas a dar cuenta, vas a sentir responsabilidad, te vas a levantar a medianoche y vas a sentir, tengo que orar. Te vas a levantar en la mañana y vas a decir, algo tiene que cambiar en mi vida, en mi familia. Voy a buscar a Dios para que Dios me dé una respuesta. Hay una carga en ti. Por eso la Biblia dice que los sacerdotes, cuando tenían el campamento y donde bajaba la gloria de Dios, dice la Biblia que cuando la nube que estaba sobre el campamento, la nube que estaba sobre ese lugar, cuando se movía la nube, ellos tenían que volver a levantar. Tenían que volver a levantarla y moverse a donde la nube iba, porque la gloria de Dios es trabajo, es responsabilidad, es que haya una carga. Si la nube se movía, si la gloria de Dios se movía y ellos se quedaban ahí sin hacer nada, se iban a quedar sin la gloria de Dios. Por eso ellos se tenían que mover con la gloria de Dios. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Ustedes tienen que moverse. Donde está la gloria, muévete a donde está la gloria de Dios. Métete a buscar la gloria de Dios. Dios cambió muchas cosas y demostró su poder. Y demostró que Él es un Dios de milagros. Y demostró que Él es el Dios que revela misterios en Babilonia. Así también Dios lo hará a través de ti, si tú te decides por Dios. Padre, todo aquel que me está escuchando, yo oro que tú los bendigas. Yo oro que tú los levantes. Yo oro, Señor, que tú levantes a hombres, a mujeres, a profetas que van a hablar lo que tú hablas, que van a hablar de parte de ti. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Padre, que haya una conexión, una relación contigo, con tu presencia. En el nombre de Jesús. Señor, amén y amén. Vamos a dejar un link en la descripción donde ustedes pueden darle a Dios, si gustan darle a Dios. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Amén. Es muy importante entender que Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Cuando Dios te da algo nuevo, debemos de aprender a dejar lo de ayer y abrazar lo que te está dando hoy. Hay cosas que fueron para un tiempo, pero ya no son para este tiempo. Hay cosas que funcionaron ayer, pero no funcionan hoy. Y hay cosas que funcionan hoy,
pero no funcionarán mañana. Dios te quiere llevar de gloria en gloria, pero debes identificar cuando lo nuevo está tocando tu puerta. Y cuando toque, estás listo para abrirle la puerta, porque cuando le abras la puerta, tu vida no será igual. Vendrá elevación, vendrá prosperidad, vendrá multiplicación, vendrá lo nuevo de Dios a tu vida. Dios no se puede calcular. Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, al tiempo que Él quiere.